Buen día, soy el estudiante María Celeste Tolentino García, de cuarto tetramestre de la maestría en Psicología Educativa. Este video es el video para finalizar el tetramestre que estoy cursando y en esta ocasión voy a presentar un tema que fue de mi interés en la introducción a la Psicología Educativa, materia impartida por el docente Saúl Contreras Reina. El tema que voy a presentar aquí es sobre el ECRO, el cual es el esquema conceptual referencial y operativo de Enrique Pichon-Rivière, citado a través de las palabras de la autora Gladys Adamson. Del autor Enrique Pichon-Rivière puedo destacar que era un médico psiquiatra, no tenía nada que ver con la psicología, pero con el paso de los años se fue involucrando e interesando en estos temas. Nació en Suiza, pero más tarde fue naturalizado como francés. Enrique es considerado uno de los introductores del psicoanálisis en Argentina y es el generador de una teoría de grupo conocida y rescatada actualmente hasta en estos tiempos. Esta teoría es identificada como el grupo operativo. Es una herramienta de suma importancia en la psicología social. Su pensamiento es integrado y contextualizado por George Mead, el cual es un representante pragmático, psicólogo social, que se enfocaba demasiado en demostrar la naturaleza social de la concepción de uno mismo y se concretaba los temas en la terapia familiar. Una de las preocupaciones y detonantes más importantes que Pichon-Rivière tenía y que vamos a estar observando a lo largo de sus teorías era la integración entre teoría y práctica. Los antecedentes de la teoría y el desarrollo conceptual de Enrique Pichon-Rivière es que él era un enigmático en el mundo de la psicología social y es citado como un psicólogo grupalista. Enrique Pichon-Rivière no citó ninguna de sus aportaciones, no las sistematizó, no las concretó. Toda la información que se busca de él es de manera intermitente, también debido a que falleció, por lo que toda la información o todos los antecedentes que conocemos acerca de sus teorías, como la teoría del vínculo, el ECRO, la escuela que él abrió, es de acuerdo y citado por otros autores, por ejemplo en esta ocasión Gladys Adamson, que convivió con él los últimos años de vida y trabajó en investigaciones con Enrique Pichon-Rivière. Sin embargo, de él, puño y letra, no hay nada. La teoría y las teorías de Enrique constaban de fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos. Es algo que vamos a estar viendo en todos los supuestos, en todas las teorías, porque él era demasiado teórico, social, práctico, y considero que era un plus o era algo que lo caracterizaba porque él no inició en la psicología como psicólogo, sino él inició en la rama de la psiquiatría, en el área médica, pero conforme a lo que él iba viviendo, ya que cuando él arriba a Argentina en el periodo de 1910 se caracterizó porque era una época boom con demasiados problemas de índole social. Después de esta época, a finales del siglo XIX, en Buenos Aires, Argentina, se presenta por primera vez el desarrollo de una psicología que era orientada a aspectos sociales, algo que nunca antes se había visto, algo que antes nunca se había tocado. Se empezaron a interesar en problemas de raza, nacionalidad, colectividad, sociedad, grupos, liderazgo, sugestión, vida pasada, participación de la sociedad, memoria. Entonces esto fue un detonante. Otro aspecto interesante o que hay que destacar de Enrique Pichon-Rivière es que él era una persona demasiado culta, era una persona que se interesaba demasiado por el arte, entonces tenía una concepción, un bagaje diferente, veía las situaciones de manera diferente, analizaba las situaciones tanto en la rama, en el aspecto que él tenía como su antecedente de psiquiatra, y cuando se interesa en lo social, que él donde estaba en medio y no podía omitir todo lo que estaba viviendo, se interesa de primera fuente. Entonces él tiene como que en sus teorías un complemento más importante, más interesante, que es por eso que lo hace tan enigmático en el área de psicología social. Los inicios de este autor comenzaron cuando confronta las perspectivas de Freud y de Adler. Años más tarde se comienza a preocupar porque observa en los cuadros psiquiátricos detonantes que son de su interés. Prosigue a apasionarse en el campo de la investigación social en Argentina, recordando todo lo que se vivió y donde él ya estaba viviendo en una edad que fue crucial para él.
Tiene sus primeras indagaciones sociales y quiere conocer acerca de las causas de la segregación familiar, que esto nos remite a como su inspiración, que era George, el autor que mencionamos al inicio. Se encuentra obstaculizado para avanzar más allá de la etapa del diagnóstico, ya que él no era un psicólogo social, por lo cual no desatimó y continuó investigando y haciendo múltiples investigaciones sociales que tenían que ver con el tema, por ejemplo, del alcoholismo, antisemitismo, y realizó sus primeras encuestas donde conoció también las primeras motivaciones. Crea después, que es aquí donde se abre el panorama, una escuela psiquiatría de la dinámica, donde aquí se formaban profesionales con un marco teórico, metodológico y sobre todo práctico. En esta escuela, Enrique Pichon Rivière ofrecía a quienes se inscribían venderles un aparato, pero este aparato no es como decir en un colegio que te dan una tablet, que te dan un iPad. Este aparato era el ECRO, el cual es el bagaje de conocimientos que tenemos cada persona. Yo tengo un ECRO, quienes me están viendo tienen otro ECRO, y ese ECRO va a ser determinante. Por ejemplo, ahorita mi ECRO puede ser de una persona que puede encontrarse nerviosa, ansiosa, entusiasta, que puede tener una perspectiva positiva, pero quienes me estén viendo pueden tener en este momento con su ECRO una negativa, puede ser algo de me cae mal, puede dar una mala impresión debido a lo que tenemos, que es nuestro bagaje de nuestros vínculos, nuestras emociones, nuestras vivencias, todo es de que sale de nosotros. Pero pues él en esa época lo vendía, porque la gente era algo que apenas era como que se abría el panorama de esa gente. Después se produce una obra sobre psicología social, donde se expone su visión acerca de la experiencia en grupo. Recordemos que también este es un punto clave en todas las teorías de Enrique Pichon Rivière. Tiene al fin conceptualizaciones sobre la experiencia grupal. Después de su escuela todo se va remitiendo por lo que es destacado en el área. Brinda un curso sobre metodología de la entrevista, que era lo de donde no podía él avanzar de la etapa diagnóstica, para publicar años más tarde su teoría del vínculo. Con la exposición de la psicoterapia de grupo denominada ECRO. Pero, ¿qué es el ECRO? Como mencionamos en un inicio, es el esquema conceptual, referencial y operativo, lo cual cada concepto se desarrolla y describe como esquema, todo aquel conjunto que se organiza con los conceptos y la articulación del conocimiento. El concepto, aspecto teórico. Referencial, aspectos prácticos. Operativo, la intervención llevada hacia el campo social, es decir, como el hacer de toda esta investigación. Este esquema conceptual, referencial y operativo tiene en su totalidad un cuerpo teórico. Se remite a una estructura conceptual con la experiencia de grupos operativos. Este aparato que vendían eran conceptos generales referidos a un sector de lo real y concluye con un cuerpo teórico que es el conjunto de conocimientos articulados entre sí. Las teorías de Pichon, que en este caso es sobre el ECRO, es conceptualizada a través de algunos supuestos básicos, porque Gladys Adamson los define como supuestos básicos. Son supuestos porque recordemos que de Enrique Pichon Rivière no hay una teoría establecida. Él no dejó dicho o escrito nada, por lo que todo lo que se ve aquí son supuestos que otros autores lo citan. Estos supuestos son complementados o realizados hacia una concepción de la psicología social. Aquí es donde entra esa síntesis entre la teoría, práctica y praxis. Aquí el hombre se da cuenta en la situación que no es entendido desde una perspectiva de sí mismo, sino es el producto de la sociedad porque él está dentro de un grupo social.
Él no es algo individual, sino en todo el tiempo es social, lo cual nos remite a esa concepción de sujeto como sujeto social, ya que la socialización nunca se corta, nunca tiene fin. Es por eso que el aprendizaje es un largo proceso, concebido como intrasistémico e intersistémico. Este individuo se da cuenta que tiene necesidades que nada más se pueden satisfacer de manera social. La tercera concepción es la concepción de sociedad y mundo moderno, donde aquí son los productos de las prácticas sociales de quienes habitan en un grupo. Son las significaciones simbólicas que son articuladas. Es aquello que tiene que ver con lo psicosocial, sociodinámico, comunitario e institucional. La cuarta concepción es la que tiene que ver con el desarrollo humano, donde se hace una denominación, un paréntesis a la teoría de la enfermedad, que es la única que se relaciona a una adaptación activa de la realidad. Es decir, en un grupo no entran en los estándares de normalidad y eso tenía que ver con algo que de enfermedad, pero no enfermedad de la salud como la gripa o actualmente el coronavirus, sino la enfermedad porque no entraban en esos rangos de normalidad establecidos por la misma sociedad, no entraban en sus estándares, por ejemplo, perfección, belleza, normalidad. Es por eso que se denomina como teoría de la enfermedad. El quinto es la concepción de la salud, que nos explica que todo ser humano nace sano, pero es aprendido como un objeto y se transforma a sí mismo. Es decir, estos sujetos crean una relación dialéctica con el mundo donde se transforman para satisfacer sus necesidades, que es lo que tiene que ver. Cada persona tiene su ecro porque va satisfaciendo lo que él cree que necesita y todo se satisface. Nos remetimos a la primera concepción de manera social y es una socialización activa constantemente de un largo aprendizaje. Esta concepción de la salud nos dice que el Estado debe segregar todo lo que puede degenerar a la raza, todo lo que no entra en los estándares de normalidad, todo lo que tiene una teoría de la enfermedad. Esto debe ser segregado. ¿Y dónde eran segregados? En los años anteriores, en los psiquiatras, que era donde estudiaba o donde comenzó Enrique Pichon-Rivière, lo cual lo llevó a crear un método de diagnóstico que es el grupo operativo, el cual entra en el supuesto de la técnica de intervención. Este grupo operativo comenzó en un grupo de enfermeros que trabajaban en un área de un manicomio, un psiquiátrico. Este grupo de enfermeros, Enrique Pichon-Rivière observaba que eran los que maltrataban a los internos, a quienes estaban internados en esa área, por lo que los convoca a una reunión. Sin embargo, en esa reunión, él es como mero observante, no tiene una participación activa, y estos médicos, estos enfermeros, tenían un desconocimiento que ellos no sabían porque estaban ahí. No sabían que no sabían ciertas cosas. Entonces, en este grupo operativo empieza a hacerse una discusión que no era como un debate, sino empezaron a sacar temas hacia la mesa y se dieron cuenta que ellos, por ejemplo, yo, enfermero, sé algo que mi compañero no sabe. Entonces, él va adaptándose a un nuevo conocimiento y él asimismo me comparte algo que yo no sé. Entonces, de ese desconocimiento que sentían, se fue transformando a yo sé algo que no sabía, ahora lo sé y eso me ayuda a transformar, lo cual tuvo una conceptuación de su experiencia, que nos lleva a la concepción de enfermedad, que es lo de la teoría de la enfermedad, donde es todas aquellas conductas desviadas, todo aquello que no entra en los estándares de la normalidad, todo aquello que tenía que ver con las perturbaciones mentales, todo lo que tenía que ver en donde la sociedad no lo aceptaba y todo lo que no degeneraba la normalidad, pues tenía que ser segregado o excluido. El otro supuesto que se comparte de su teoría es la metodología dialéctica, que es aquí la que permite comprender y entender el fenómeno de los cambios históricos, de la naturaleza y la acción del pensamiento. Esta metodología tiene principios, son los principios del movimiento, que son acerca del cambio, de la contradicción, saltos de cantidad a calidad y viceversa, y la tesis, antítesis y síntesis, donde este primer concepto tiene que ver, por ejemplo, con una definición que se otorga. Después, esa definición se contrapone a sí misma. Vemos como, por ejemplo, áreas de oportunidad o
este concepto dice esto, pero se refuta con otra situación. Y dándonos con este concepto, la síntesis, lo que se queda de estas dos, lo que se logra rescatar del primero y segundo. Y la técnica de intervención, que era el grupo operativo, que tenía una serie de prescripciones y normativas que se centran en una tarea. Esta tarea era como que complementar los saberes y los bagajes que cada quien traía. Pero no es una técnica que yo, por ejemplo, yo que soy maestra de preescolar, yo me paro al frente y yo te voy diciendo te doy. No. En esta intervención, que es la del grupo operativo, como mencioné con los enfermeros, hay roles. Están los integrantes de grupo, por ejemplo, eran los enfermeros. Estaba el observador y el coordinador. En este caso, pues el observador y coordinador pudiera ser Enrique Pichon-Riviere. Con esta técnica de intervención, nosotros en este tetramestre tuvimos esa gran experiencia de transformar nuestro aprendizaje. Los maestros de la maestría nos llevaron hacia un nivel muchísimo más profesional, donde nosotros fuimos un grupo operativo. Los compañeros éramos los integrantes del grupo, los docentes, por ejemplo, el docente Saúl era el observador y el coordinador era el director de maestría educativa. Entonces, en este grupo, todos nos fuimos con un sabor de boca diferente, nos fuimos complementando nuestras situaciones, porque aquí nosotros llegamos al principio nerviosos, no sabíamos sabíamos que era para hacerlo de la técnica de grupo operativo, pero no sabíamos hacia dónde estábamos yendo, no sabíamos hacia dónde íbamos, no sabíamos realmente si lo que decíamos no sabíamos lo que sabíamos y lo que creíamos saber no sabíamos emplearlo. Entonces, con esta técnica nos dimos cuenta que realmente era una batalla de logística, estrategia, técnica y táctica, donde al final pudimos recopilar los saberes que ya sabíamos, identificando como esto es algo que yo sé. Por ejemplo, ahora podemos, en este caso en lo personal, puedo identificar el ECRO. Puedo saber que el ECRO es cambiante, puedo saber que el ECRO depende de ciertas vivencias de cada persona, que es lo que sucede con las técnicas de intervención, que es con el fin y con lo que se reconoce a Enrique Pichon-Riviere, y realmente es con lo que me quedo en este tetramestre. Y es por eso que decidí hablar de este supuesto, de esta teoría del ECRO. Entonces, por el momento, muchas gracias y es todo de mi parte.